Me encanta el olor a GR por la mañana. Noveno día del GR20. Anoche nos quedamos en el Bergerí de Baseta, un par de kilómetros antes del refugio. Fue buena idea, cenamos bien. Cenamos sopa corsa, espagueti, que además pedimos repetir y repetimos. Y luego un postre que era manzana al horno. La verdad que un licor que nos pusieron. Y luego, por ser el cumpleaños de Alberto, pues le invité a una cerveza corsa que el tío se bebió. Estaba muy rica. Estaba rica. Paulina. Paulina, ¿no? se llamaba. Paulina se llamaba. Pero me falta la pietra. La pietra nos la vamos a tomar en Conca cuando terminemos, ya hemos dicho, día. o en la playa cuando estemos en Calvi. Brindaremos con una pietra sí o sí. Fue, como digo, buena idea. Y hoy pues nos queda, vamos a hacer unos 20, algo así. Y se supone que mañana nos quedarían unos 17, vamos, que nos quedan menos de 40 kilómetros para terminar. Sí, más o menos. Lo cual, todavía 40 kilómetros en Córcega pueden dar mucho de sí, aunque estemos en la parte sur. Pero la etapa de ayer, la verdad que fue matadora, ¿eh? Nos dejó listo, que esta mañana estábamos en la tienda y no nos podíamos mover, vamos. Acartonado, pero yo le comentaba a Alberto al levantarnos esta mañana que ni siquiera en Pirineo recordaba un cansancio al empezar la etapa como el que estoy teniendo aquí. Son solo 180 kilómetros, que realmente dice, bueno, no es una ruta larga, ¿no? Pero a nivel de energía, y eso que nos estamos alimentando bien, cosa básica, pero exigente. No me cansaré de decirlo en los vídeos, que no sea que alguien diga, bueno, pues me voy a hacer una ruta de senderismo, pues mira, ya que estoy me voy a Córcega. Que sepa bien dónde se mete, que con esto no quiero quitarle la gana a nadie, ni mucho menos, pero que sepa uno bien el tipo de terreno que se va a encontrar en las circunstancias, que no es un paseo por el campo. Pero merece la pena, por supuesto que merece la pena. La verdad que a medida que van pasando los días me parece mentira lo que hemos dejado atrás, y sobre todo cuando hemos dejado atrás la parte norte y veíamos las agujas, las cordilleras de agujas, y pensar que hemos atravesado todo eso con mucho esfuerzo, muchas trepadas, muchas destrepadas, pero vamos, experiencia súper chula que merece la pena. Vamos a por la etapa de hoy. Refugio de Matanza. Pasamos de largo. Próxima parada, refugio de Asinau. Asinau, que es donde vamos, refugio de Asinau, 3 horas y media. Son las 9, por tanto perfecto para llegar sobre las 12 y media y almorzar. ¿Es posible que la cresta esta que se ve aquí es la que hicimos ayer con la tormenta? Ah, sí. Buen ojo, ¿eh?
Por ahí vamos, ¿no? Seguro, seguro. Parece poco desde aquí, ¿no? Te dice, bueno, y por la cresta. Sí, sí, sí. Que la última ya no hicimos y fue un poco por... Claro, bueno, la parte de la cresta ya había pasado, ¿no? Toda la parte de rayos y tal. Lo peor realmente nos pilló más arriba, que donde está el refugio. Toda la cresta esta es post tormenta. Sí, sí, sí. Y luego la bajada al bosque y donde estaba el granizo. Sí. Bueno, y allí ya detrás que se pierde con la bruma las líneas de montaña sí. que hemos dejado atrás. ¿Se lo tenemos ya, Alberto? Sí. El GR20, casi nada. Pues aquí estoy subiendo al monte Incudine. Alberto se ha quedado en el collado y va a bajar al refugio que se ve ahí abajo. Y yo he decidido subirlo, ya que está la cima relativamente cerca. Pues una cima que también me hace ilusión hacer, la verdad. Porque según tengo entendido es la cima más alta del tramo sur. Por tanto, me voy contento con el GR20, el monte Chinto, que es la más alta de Córcega, y el Incudine, que es la cima más alta del tramo sur. Con eso ya no le puedo pedir más a 10 días de ruta. Bueno, allí a lo lejos está la cima. Le estoy dando caña para no retrasarme demasiado, aunque Alberto ya ha dicho que me espera en el refugio. Pues listo el monte Incudine. Estas marcas que están aquí, que se ve antiguamente que estaba la del GR y que todavía queda alguna por allí, que se viene desde allá atrás. Realmente esta variante, ahora es una variante, era antes el GR oficial. He comentado que se vio en el vídeo de ayer cuando se llega a una zona en la que pone variantes cerradas. Y nosotros seguimos la que llevaba Matalza, que está por allí. Realmente por aquí marcas hay, no sé cómo estará más para abajo. Pero desde ese sitio, si se pudiera continuar, enlaza con esto. Y lleva al collado, que ya baja directamente al refugio de Asinao. Por tanto, omite totalmente la parte de Matalza, que es donde hemos dormido nosotros esta noche. Y que supone un rodeo de unas cuantas horas. Si alguien quiere tener en cuenta a la hora de hacer el GR20 el hecho de tomar esa variante que en principio parece que está cerrada, pues acaba pasando por aquí, por la base por la base no, casi por la cima del Incudine, y se ahorra todo el rodeo este que hemos dado nosotros, que es ahora el GR20 oficial, claro. El GR20 oficial ahora no pasa por el Incudine, llega hasta ese collado y tira para abajo. Y ya si uno quiere hacer cima, pues tiene que hacer como he hecho yo, tomarse unos cuantos minutos de más para ir y volver a la cima. En mi caso han sido 40 minutos, ahí en el cartel pone 20 y 20, teniendo en cuenta que está parado un poco haciendo fotos. Pero no es una cima complicada, hay que utilizar un poco las manos, un par de piedras, pero vamos, se hace sin problema. Y mucho más rápida que la del Chinto. El monte Cinto sí había que estar escalando y haciendo mucho más. Bueno, pues ahora rumbo a Sinao. Se ve ahí abajo. Y ahí abajo tiene que estar Alberto esperando.
Pues vamos bajando por este bosque después de haber estado en el refugio de Asinau, que allí nos hemos vuelto a reunir de nuevo y hemos almorzado. Y vamos ahora a dirección Babela. Vamos a tomar la variante alta. Hay dos opciones, se puede ir por abajo o por arriba. Y bueno, los dos hemos leído en su momento que es recomendable ir por la parte alta, que a nivel paisajístico gana bastante más respecto a la parte baja. Y vamos a tomar esa variante. Y aquí tenemos el cartel que manda para Babela la variante alpina, que es la que vamos a hacer, ¿no, Alberto? Sí. Bueno, y subiendo Babela ha roto a llover, algún trueno que otro, y ha apretado y hemos tenido que parar y ponernos la ropa. Hemos considerado el hecho de bajar, pero bueno, con las mismas ahora mismo parece que ha aflojado bastante, y teniendo en cuenta todo lo que llevamos subido ya, vamos a probar subir un poco más. Siempre estamos a tiempo de quedarnos parados o de bajar. Nos lo está poniendo difícil el GR20, ¿eh, Alberto? Hasta el final quiere enseñarnos su garra. Nos va a parecer mentira cuando estemos en la playa en Calvi. Pues seguimos subiendo. Mientras no apriete heavy metal como ayer, he encontrado un par de montañeros rumanos y me han dicho que bueno, que ahí tenemos ya el final de la subida y en breve comienza la bajada. Pues seguimos bajando y como acabamos de comentar Alberto y yo, el tiempo ha cambiado rápidamente. De repente ni una nube, bueno, ahí queda un restillo, pero vamos, y un calor considerable. Además en esta vertiente no sopla nada de aire y así es la montaña. Hace un momento teníamos que estar con el chubasquero para no mojarnos y ahora estamos aquí sudando de nuevo mientras bajamos. Y la verdad que ha sido una buena idea el venir por esta variante, ¿eh? Es una pasada. Sí. Estamos disfrutando del paisaje. Continuamente cambia el paisaje en el GR20. Son unas formaciones de cosas... ¡Hola! ¡Hostia! Casi te la pegas, ¿eh?
Pues este es el paso de la cadena y esta es la roca algo mojada, resbala bastante. Pero bueno, con las hendiduras estas que hay aquí pues se puede hacer. Y con paciencia sobre todo. Impresionante Babela. Y por ahí hemos bajado. Como se puede ver, el terreno es algo técnico. Sí, sí, el tío que se inventó el GR madre mía. Bueno, esto en realidad no es GR, esto, bueno, la variante alpina. Esta es la variante alpina. Realmente esta es para masoca ya, que salen del GR se meten por aquí, pero aquí no hay obligación quien haga el GR de pasar por aquí. No. No hay obligación, pero bueno, la verdad que ya espectacular. Se está viendo los paisajes, merece la pena. Ya ves, sí. No sé, parece como un mar de... Este bosque parece aquí como un río de color verde. Increíble. Refugio de Paliri y Dora, que pasaremos por allí mañana, y Conca 7. Y hasta el final paliza, ¿eh? Paliza, madre de Dios. Paliza hasta el último la que hemos día. liado para llegar hasta aquí. Bueno, todavía no hemos llegado, nos quedan 300 metros para llegar ahí a... Bueno, a 300, a ver si Sí, pero que vamos para allá. No, ya, 300, esto está... Ya mira, si hay turistas que está cerca. Sí. Pero que paliza hasta el último día. Hasta el último día. No ha habido tregua prácticamente. Un día... Parece mentira, Conca 7 horas. Sí. Vamos, que son las 5. Si quisiéramos darle caña, bueno. Llegamos a las 11 de la noche. Podríamos haber terminado hoy el GR. Ya. A las 11 de la noche. Pues saliendo de Babela, hemos preguntado en un par de albergues para quedarnos a dormir y los dos, como no teníamos reserva ni nada, pues llenos. Por tanto, hemos comido un poco, bueno, bastante. Por lo menos en mi caso me comí una hamburguesa. Una hamburguesa con ración de patatas. Que estaba bastante buena, la hamburguesa Corsa, de Corsa. Y nada, estamos a 2 horas del refugio de Paliri, que es donde vamos a acabar hoy la etapa. Allá vamos. Quedan 2 horas y media de luz, así que si le damos caña llegamos de día. Sí. Pues ya hemos llegado al refugio de Paliri. Las 2 horas que ponía el cartel las hemos sacado en 1 hora y 20, 1 hora y 22 exactamente. ¿Qué ha pasado por el camino, Alberto? Es que le hemos metido una tralla. pero tralla, ¿eh? Yo no sé dónde hemos sacado la fuerza. Pero tralla. Con la paliza que nos hemos metido hoy. Bien. Increíble lo que llevamos los altos hoy. Estamos en forma. No hay... Subiendo con las gotas de sudor cayendo y sí. Pla. Un matadero. Como si llegáramos tarde a algún sitio. Pues Paliri, eso significa que mañana está Conca a unos 13 kilómetros. Que según está en este cartel, 5 horas. 5 horas para terminar el GR20. Espectacular, las vistas. Fin de la etapa de hoy.